Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Este programa de hoy es el penúltimo programa que se hace bajo la administración de Laurentino Cortizo. Por eso hemos invitado a funcionarios del gobierno saliente para conocer un poco de la transición que han tenido con el gobierno entrante, así como la rendición de cuentas de los cargos que han representado durante los últimos 5 años. Y el próximo domingo, que será el último programa, estamos justo en el día antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Todavía no hay humo blanco dentro de las bancadas para definir con quién se van a aliar y entonces determinar la presidencia de ese órgano del Estado, así como los otros puestos que decide la Asamblea Nacional de Diputados. Para ello tenemos la presencia de 2 diputados de bancadas distintas y rivales en la Asamblea Nacional para conocer si se pueden o no poner de acuerdo antes del 1 de julio. Amigos de todo el país, bienvenidos al Radar. Amigos de todo el país, este sería el penúltimo programa Radar de la administración actual o durante la administración actual, y para ello hemos invitado, doctor Ritter, amigos oyentes, a 2 altos funcionarios del gobierno saliente. Está con nosotros el director general de Ingresos y el ministro de Comercio e Industrias. Qué bueno que nos acompañen esta mañana. En este periodo, ustedes creo que ya han hecho algo de transición con sus homólogos. ¿Aplica la palabra homólogo, doctor? Con sus homólogos. Y al mismo tiempo se estila, no sé qué tanto está en la ley, una rendición de cuentas de lo que han hecho durante su gestión. Buenos días, bienvenidos al Radar. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, de venir por acá y precisamente eso, ¿no? Rendir cuentas del trabajo que se ha llevado adelante y plantear los éxitos. Efectivamente, hemos tenido unas semanas intensas de este proceso de transición que de alguna manera es inédito realmente, ¿no? Esa profundidad, ese contenido, esa oportunidad que hemos tenido de todas las instituciones del Estado en general, sobre todo los ministerios, de brindarle la información de dónde están, cómo está la situación de cada una de las entidades a las próximas autoridades. Yo creo que es una gran oportunidad de sentar un precedente hacia el futuro de cómo apuntalar los procesos democráticos y republicanos, en este caso, en la transmisión de mando y de la información sobre todo, ¿no? La última vez que usted estuvo aquí fue hace poco. De hecho, nos habló de una reunión informal con el ministro Moltó, que no era de transición, sino para conocerse, pero que venían las reuniones de transición. ¿Qué pasó después de esa reunión informal? Mira, ha sido un proceso muy fluido, la verdad. Tengo que reconocerle al ministro Moltó, no solamente en el contenido, sino en la forma, además, ¿no? Ha habido un trato muy cordial de tanto de él como del equipo que lo ha estado acompañando durante estas 2 semanas. Hemos tenido durante las 2 semanas 2 sesiones y hasta 3 sesiones diarias con cada una de las unidades administrativas, tanto operativas del Ministerio de Comercio e Industria, pero también con las partes administrativas, ¿no? Arrancamos, por supuesto, el tema de presupuesto, de las finanzas del Ministerio, planillas, recursos humanos, exportaciones, comercio interior. Hemos realmente cubierto todos los temas y bueno, la última reunión que tuvimos formal en la semana fue precisamente el tema de la mina, ¿no? Ok, en este sentido, su ministerio tiene 2 viceministerios y lo de tratados, etcétera, que es como prácticamente un tercer viceministerio, llamémoslo así, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso que dijeron de la mina? Que fue la última reunión, quizás la más reciente. Sí, mira, yo creo que sí, como indicas, nosotros en el ministerio tenemos la responsabilidad tanto de velar por las actividades de comercio exterior, fortalecer el proceso de inversión extranjera y nacional en el país. Y ambos pues, viceministerios hemos también facilitado la información, como te decía, incluso las propias unidades administrativas y la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales, que al final es casi un viceministerio. En el tema de la mina, pues sí, hubo una amplia explicación de cómo ha sido el proceso, inclusive desde antes. Se hizo una referencia
realmente un recuento, digamos, histórico, y luego quedamos en el proceso desde el fallo de la Corte Suprema y el plan de cierre que hemos llevado en los últimos 7 meses. Igualmente se informó sobre el tema del avance de los arbitrajes que se han tenido y de el avance también que hemos tenido con este proceso de entender el impacto económico del cierre de la mina, sobre todo en las áreas aledañas, y las medidas que hemos ido llevando, planteando para apoyar sobre todo a las poblaciones, ¿no?, de las zonas aledañas, y el impacto pues, en general en el país, ¿no? Algunas medidas que hemos ido tomando como parte del plan que presentamos en diciembre del año pasado. ¿Va a pasar algo en esta semana que les queda a ustedes o ya eso o lo que venga quedará para la próxima administración? Mira, en este caso hay que recordar que el acuerdo que desarrollaron el presidente Cortizo y el presidente electo Mulino fue que el proceso de transición se llevaba hasta el 21 de junio, ¿no? Por alrededor de 3 semanas. Y luego, pues lo que queda durante esta semana ya es, en el caso nuestro, pues dejar la casa en orden, terminar de tener la casa en orden. Algún tema puntual que haya quedado pendiente, por supuesto, está siempre sobre la mesa de la discusión, pero el proceso de transición realmente ya cerró, tal como se había ¿Y como acordado, gobierno, ¿no? y como gobierno, o sea, fuera de la transición, de lo que le queda en esta semana, hay alguna situación que se deba atender todavía? Sin duda, ¿no? O sea, como ha dicho el presidente también, o sea, trabajamos hasta el 30 de junio. Siempre quedan pendientes detalles, no solamente de parte nuestra en el ministerio como tal, sino también en algunas otras tareas, pero siempre y cuando, pues, manteniendo informados. Si fuera algo trascendental, que no lo vemos en el caso nuestro durante esta semana, sino pues, los procesos administrativos regulares que se están llevando adelante. Así que creemos que es cerrar la casa y dejarla en orden. El director de ingresos también está con nosotros. No se llama Publio, el nuevo director de ingresos. Lo comentamos porque hace 5 años hablábamos del tema de que qué coincidencia y probabilidad habría de que un director se llamara Publio y que el director anterior también era Publio, ¿no? Sí, bueno, esta vez no hubo un Publio tercero, yo soy Publio tercero, así Sí. que... pero don Camilo es un excelente tributarista. La Dirección General de Ingresos va a quedar en muy buenas manos. Una persona con mucha experiencia, ha estado también en la administración pública antes. Es una persona que conoce mucho el tema de fiscalidad internacional y está preparando un excelente equipo. Nosotros, al igual que el ministro de Comercio, hemos tenido reuniones en las últimas casi 3 semanas, que inició con el presidente Cortizo y el ministro Alexander en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde como equipo MEF le entregamos al presidente electo Mulino la información sobre el estado de la economía y la finanza del Estado. Posteriormente, individualmente, hemos conversado con el director Valdés, que se va a encargar a partir del 2 de julio, y cada unidad o cada departamento de la DGI ha sustentado, ha explicado, y hemos sido, como nos pidió el propio presidente Cortizo, sin maquillaje, sin ningún tipo de reservar información. Toda la información ha sido entregada y entiendo yo que un par de días podemos conversar ya en últimos detalles con el equipo del director. Recuerdo hace, sería unos 10 años, había todo un tema de una autoridad de ingresos que era la que se estaba creando. Todo eso al final se regresó a la DGI. Recuerdo hubo todo un tema después de una policía fiscal, creo que le habían llamado a alguno, que eran los nuevos Elliot Ness, y se mencionó todo ese tema. ¿Qué pasó? Y entendiendo la modernización que necesitaba la DGI y quizás el concepto de autoridad, como se planteó, se desvió un poco, pero darle esa categoría a la DGI era un asunto que algunos habían planteado se necesitaba. Claro, el día jueves sostuvimos una reunión con el viceministro Almengor y el equipo del nuevo viceministro Fausto Fernández, donde participó el doctor Valdés. Pudimos conversar, entre otros temas, de ese reto que tiene la Administración Tributaria Panameña. La Administración Tributaria Panameña es una de las que tiene una ley muy antigua, por llamarlo así, que probablemente la capacidad de la Dirección al Ingreso, utilizando la ley actual, queda un poco rezagada. Nosotros creemos que debe ampliarse o debe tener más capacidad para poder gestionar. Y haciendo un poquito de historia, en el año 2014, si no me equivoco, el 2013 se creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, la llamada ANIP. Fue declarada inconstitucional porque la Constitución, en pocas palabras, dice que la administración de los recursos, de los impuestos, por llamarlo así, lo debe llevar el presidente junto con el ministro del ramo. Creo que dice Hacienda y Tesoro. Y recuerde que Hacienda y Tesoro dejó de existir la administración de Pérez Valladares.
fusionándose en el Ministerio de Economía y Finanzas que conocemos hoy, y por lo tanto fue el fundamento constitucional para decir que la autoridad no podría tener vigencia. Se regresó a la Dirección General de Ingresos, pero quizás no tuvimos esa visión, y yo tengo que incluirme porque yo no sigo manteniendo la Dirección General de Ingresos, aunque tenemos actualmente una consultoría con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias que casualmente impulsa una nueva gobernanza, porque la modernización que llevamos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, inteligencia artificial, robótica, trazabilidad, matrices de riesgo, va a necesitar una nueva institucionalidad o gobernanza dentro de la administración tributaria. Entiendo yo que dentro de los planes que tiene la administración, que inicia el 2 de julio, está darle seguimiento, y muy probablemente veremos en un futuro un debate de la creación de una autoridad tributaria con más responsabilidades y quizás más autonomía. Doctor Ritter. Yo quería, además de darles las gracias, porque ustedes siempre fueron los funcionarios que siempre estuvieron listos para venir a rendir cuentas, a explicar las cosas. Hay algunas cosas que, digamos, que se quedaron sin hacer. Estoy seguro que cada uno tendrá su lista de las cosas que se pudieron hacer y no se hicieron. Pero si quisiera puntualizar en una, y es cuando estaba terminando la administración del presidente Varela, se decía que estaba a punto de culminar, pero que ya por las semanas que faltaban en el periodo de transición no se iba a poder culminar el Tratado de Libre Comercio con China. Eso como que de pronto se le puso pasaron 5 años, y ahora de esto hace ya 5 años, pero de eso más nunca se volvió a hablar. Eso está todavía sobre el tapete, eso ya se congeló para siempre. ¿Cuál es el estatus real de un posible tratado de libre comercio, de promoción comercial, como se llame, con la República Popular China? Mire, doctor, yo creo que es una muy buena pregunta, sin duda alguna. En algún momento se ha planteado, está siempre sobre la mesa la posibilidad de ampliar los acuerdos comerciales con la República Popular China. Sin duda alguna, durante estos 5 años hemos tenido una dinámica mundial muy particular, ¿no? Donde pues, la relación geopolítica internacional ha sido muy dinámica. En el medio tuvimos la pandemia, que sin duda alguna afectó mucho de los movimientos, de las propuestas. Sin embargo, la relación de Panamá con la República Popular China se ha seguido fortaleciendo. Queda ahí sobre la mesa, como decía, esa posibilidad para el nuevo gobierno retomar esa posibilidad, sin duda alguna, pero a pesar de no contar formalmente con un acuerdo como este, se han iniciado una serie de acercamientos, de puntualizaciones. Por ejemplo, recientemente por primera vez hemos tenido la primera exportación de carne de cerdo, ¿verdad?, a China, donde se abre realmente una gran oportunidad y que nos permite ir midiendo, ¿verdad?, puntualmente estas oportunidades. Así que sin duda alguna está sobre la mesa la posibilidad, y le tocará entonces a las próximas autoridades retomarlo, ¿no?, sin duda alguna. Julio, la misma pregunta, no la del Tratado de Libre Comercio, sino ¿qué quedó por hacer? O sea, vamos a decir, una frustración personal, no, si no frustración, por lo menos un lamento de algo que hubieras querido hacer y no hiciste. Mira, doctor, casi 5.000 millones de dólares se dejó recaudar entre el 20 y el 21 producto de la pandemia. Y eso lo hablo más que todo como equipo. El presidente Cortizo, el gobierno del presidente Cortizo, no pudo en 2021 recaudar 5.000 millones de dólares. Eso definitivamente redujo la posibilidad de cumplir por lo menos las 125 acciones prioritarias que teníamos en el plan de acción. Y creo que me sumo y hablo como esa frustración no, sino lo que nos tocó vivir. Y hablo como equipo de gobierno, y no se trata, porque muchas personas dicen, oye, no, la pandemia nuevamente se habla, pero fue parte de este gobierno, uno de los retos más importantes que ha vivido la democracia. A nivel de la Dirección General de Ingresos, creo que, como habla Eduardo, creo que hacer una nueva gobernanza de la DGI. Pero yo también me voy porque a veces como funcionario queremos dejar hecho el puente, dejar hecho el metro, No, eso es parte también de seguir como Estado. Pero nosotros como DGI hemos dejado sembrado una modernización,
una democratización de la conversación tributaria con los contribuyentes. La factura electrónica, que hace un 50% de los contribuyentes utiliza la factura electrónica ya. Así que estamos dejando una buena siembra para una buena cosecha, esperamos nosotros, para las próximas autoridades, que al final el país se gana. Porque al final el presidente Cortizo está dejando construido el Hospital del Niño. Lo va a inaugurar el presidente Mulino. La línea 3 del metro, el presidente Cortizo siguió el financiamiento, la obra o las conversaciones que inició el presidente Varela. El presidente Cortizo inició la obra formalmente, la va a entregar el presidente Mulino. Así que como Estado, como ciudadanos, debemos sentirnos que el gobierno tiene 5 años para gobernar, que ojalá quisiéramos terminar de hacer muchas cosas. Pero hay cosas que no se han podido hacer, pero nos vamos a sentir muy orgullosos que el país pueda recibirla en el futuro. ¿Qué lamenta entonces? El otro 50%, por ejemplo, factura electrónica, usted dice el 50% la usa, vamos, hay un 50% que todavía no la usa. No sé si eso sería entonces... Estuve hablando hace un par de días con el director, mi tocayo Publio Cortés, sí. y yo le reconozco que la factura electrónica no fue idea de Publio de Gracia, fue idea de Publio Cortés. Y nosotros nos hemos sentido muy contentos de darle continuidad a esto. Esto no se trata Pero hubo un grupo, creo que había demandado, no sé si había los abogados que dicen que tienen derecho a la intimidad de ellos con el cliente, que no supieran cuánto le estoy cobrando yo a mi cliente. Y casualmente eso lo va a saber la DGI. Lo hablamos con la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, que eso está en su derecho. Eso es parte de la democracia, demandar y tomar acciones correspondientes. Si uno no está de acuerdo, la Corte ya se presentó en la Corte, el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, ya mencionó que no es inconstitucional. Estamos esperando el fallo de la Corte, quedamos con el Colegio Nacional de Abogados a esperar el fallo, que me parece correcto, porque de esa manera ya hay una ley ya con fortaleza para que no haya ninguna duda de que la factura electrónica no viola la intimidad de nadie, porque la DGI no le interesa si Eduardo se compró la corbata en tal centro comercial el día de ayer. Eso no le interesa a la DGI. A nosotros le interesa que Eduardo se compró una corbata que probablemente puede deducirla de su gasto porque parte de su función es estar en un medio de comunicación. Tenemos esa trazabilidad. Eso es lo que le interesa a la DGI, explotar los datos de manera correcta, y sí es importante de que la Dirección General de Ingresos siga garantizando esa confidencialidad, esa certeza y también confianza con los ciudadanos, que la información que maneja la DGI es para el Tesoro Nacional y no para uso de otro índole. ¿Qué ha hablado con el nuevo director? Le voy a contar, ahora que usted hablaba de la factura electrónica y el señor Cortés, pero es que yo recuerdo que aquí hubo un tema con la factura, de que había que decir, primero en la libreta había que poner del número cuál al número cuál estaba la libreta y qué imprenta la había hecho, porque primero la factura que comprabas en el supermercado ya esa no servía, tenías que tener unos detalles. Después vino la fiscal, que era la impresora fiscal, y los que no eran la impresora fiscal era la otra maquinita que también era fiscal. Resulta que se me dañó la impresora fiscal, pero viene la factura electrónica, y si compro la impresora fiscal nueva para más usarla 2 meses, que venía la factura electrónica, es un tema. La factura electrónica que uso en la aplicación no es la misma factura electrónica que usa el comercio o que genera el tema. Y como yo sé que ahora cuando vengan, digo, bueno, la electrónica no va más, vamos a cambiar de sistema de nuevo, y la gente no se termina de adaptar. Lo recuerdo por la impresora fiscal, costaban 800, 900 dólares una impresora de esa, y al final, ¿cuántos años la terminamos usando? Mira, Eduardo, Panamá está dentro de la ola de la tendencia global. Europa actualmente está discutiendo los estándares para el uso de factura electrónica. Es decir, Latinoamérica, Chile fue el primer país en utilizarla hace 20 años, Brasil el siguiente, y todos los países en el mundo, la discusión de las administraciones tributarias está en el uso de la factura electrónica. Yo veo difícil, quizás haya mejoras, siempre hay mejoras del uso de la factura electrónica personalmente, pero eso con mucho respeto dejo a las próximas autoridades, pero veo difícil que el país o la administración tributaria o los consumidores vayamos a dejar de utilizar la factura electrónica. Para mí también, y eso se ha demostrado, de que hay una certeza realmente de cuánto se paga, cuánto ingresa, y eso ayuda a la administración tributaria y también ayuda a los consumidores y a los contribuyentes para tener la información, explotar los datos, y también en un futuro, también como hablamos antes de iniciar la conversación, a Eduardo Linjuel le va a llegar el 2 de enero de cada año ya la declaración prerellenada, es decir, con los datos que ya consume la administración tributaria, solamente vas a tener que darle un gancho si estás de acuerdo o no, evidentemente con los contadores públicos autorizados, verificar efectivamente si eso que dice la administración tributaria es correcto. Así que yo veo que la factura electrónica va a seguir creciendo y va a ayudar grandemente al Tesoro Nacional. Quiero irme a la reunión de transición. Usted dijo que estuvo con el propio presidente Mulino, y el presidente habló después en una reunión, creo que saliendo de la reunión con usted dijo, no hay plata
nada más hay 500 millones de dólares. ¿Eso qué fue? ¿A qué se refería el presidente con eso? Yo pienso que, con el debido respeto, no conozco a profundidad el mensaje del presidente Mulino, pero vivimos un gran reto, Eduardo y amigos televidentes, doctor. El país en el año 2024 vive una situación muy diferente a los años anteriores, producto de decisiones democráticas que tomamos como ciudadanos y como país y también judicialmente. Tenemos que también entender que estamos en un proceso que la dinámica de la economía, y lo presentó recientemente la Contraloría, estamos en un crecimiento de 1.7% del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año, lo que genera un reto importante hacia futuro. Yo no creo, el tema de cómo el balancear gastos e ingresos es un reto, definitivamente, y ya llegamos, y desde mi punto de vista como director, y quizás volviendo a la pregunta, ¿qué faltó por hacer? Creo que una reforma tributaria es muy importante en los próximos años. Y no significa que una reforma tributaria sea aumentar impuestos, sino ordenar. Y hemos conversado con el doctor Valdés y con otras autoridades de que es importante revisar los incentivos tributarios, porque hay unos que ya no son justos, desde mi punto de vista y con el debido respeto, y que Panamá está dejando de percibir ingresos. Y es allí donde nosotros tenemos que atender eso para poder garantizar ese balance entre gastos, necesidades que tienen los ciudadanos y el Estado, y también las promesas que ha hecho el presidente Mulino, que nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar, pero tenemos que también apoyar la transformación del Estado a través de las finanzas públicas y de dónde vamos a recibir esos ingresos, porque, y termino esta parte, hay dos maneras de tener plata en este país, o que tenga ingresos del país. Uno, a través de los impuestos, ingresos tributarios y no tributarios, y otro es la deuda. Esas son las únicas maneras. Panamá no tiene la maquinita, por llamarlo así, y por eso también Panamá tiene una inflación mucho menor y la fortaleza de tener el dólar. Por lo tanto, nosotros como país tenemos que hacer las transformaciones legales y nosotros como ciudadanos entender a las autoridades para que al final eso nos genere bienestar para todos. Ministro, yo quería que volviéramos un momento sobre la mina. Y digo sobre la mina porque igual que todos habremos escuchado a diferentes personas vinculadas o no al gobierno, estamos hablando de sociedad civil, gremios empresariales, que se están refiriendo continuamente al futuro de la mina como si no fuera un hecho cumplido, no fuera, se habla de abrir para cerrar y tiene toda una serie de... Le pregunto si dentro de las conversaciones de transición que han tenido, se ha hablado de la posibilidad de, no de resucitar, que no creo que no tenga resurrección el contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte, precisamente por la inconstitucionalidad, sino de una figura distinta, de una relación diferente con una empresa minera. Yo no digo exactamente, como se han dicho, la mitad de que sea la mitad de las regalías o la mitad de las utilidades sea para el Estado y lo igual para la... No me refiero a la figura del dinero, sino a la figura misma de que si es una concesión, si es una operación nada más contratada por el propio Estado, si es el Estado el que la puede operar, si es el Estado el que la va a cerrar. ¿De eso hay algún avance que pueda compartir con nosotros para saber realmente a qué nos enfrentamos y a qué se va a enfrentar el próximo gobierno en los primeros meses, si se quiere? El presidente electo ha hablado de que primero se va a acometer la Caja de Seguro Social, pero no ha descartado el atender, vamos a poner, para no ponerle ningún otro verbo, atender el asunto de la mina. Sí, buena pregunta y ahí se me quedaba un poco en la pregunta anterior. Nada más quería también matizar con relación a los acuerdos comerciales, ¿no? Y también fue parte de la propia dinámica del gobierno nacional de más que buscar, porque de hecho no hemos tenido activamente firmar nuevos acuerdos comerciales, sino sacarle el mayor provecho a los que ya tenemos. Panamá tiene más de una decena de acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo, no solamente los regionales, sino Estados Unidos, Europa, etcétera. Y lo que nos hemos concentrado pues, es sacarle el mejor provecho a esos acuerdos. Con relación al tema de la mina, por supuesto, el detalle que hemos planteado es suministrar la información
a el próximo gobierno de las alternativas. Recordemos, el compromiso del presidente Cortizo luego del fallo de la Corte es iniciar el proceso de cierre de la mina. Y como comentamos aquí en una comparecencia anterior, el proceso de cierre de la mina no es un acto, ¿no? Es precisamente un proceso que puede tardar fácilmente 8 años. Dentro de esos 8 años hay alternativas. Una es la que se ha mencionado en algunos espacios, sobre el concepto de abrir para cerrar, operar para cerrar, en el cual pues, se pueda generar algún nivel de ingresos con una comercialización del material vinculado al costo de ese cierre, ¿no? Bueno, si tú te vas a gastar 30 millones al mes en ese proceso de cierre, pues se le autoriza por un tiempo que genere 30 millones como un tope. Eso es conceptualmente. Sin embargo, ni de parte de la próxima administración ni de parte nuestra hemos adelantado criterios sobre la forma en la cual, en el detalle se va a llegar, porque eso va a depender, como decíamos también en la última comparecencia que tuvimos, muchas de esas características van a depender de algo muy importante, las auditorías, ¿no? Las auditorías, tanto la ambiental como la de procesos mineros, que se está llevando adelante el proceso de recabar las condiciones para elaborar unos términos de referencia y que se contrate a través de una licitación internacional, nos van a dar muchos de esos elementos, tanto como, repito, en la parte, digamos, de los procesos financieros, etcétera, como en el tema ambiental. Entonces, no hemos llegado realmente a plantearlo sin duda alguna. Es un debate que se tiene que tener en el país, ¿verdad?, de cómo vamos a llevar ese proceso de cierre de la mina. Y lo que sí hemos sido muy reiterativos, tomando en cuenta las lecciones aprendidas del gobierno nacional durante el año pasado y durante estos 6 meses del 2024, es que cualquiera que sea el proceso tiene que ser con participación ciudadana. No puede ser una decisión, o no debería ser una decisión solamente del gobierno con los expertos. Por supuesto, la base tiene que ser técnica. La base tiene que ser de toma de decisiones desde el equipo de gobierno con el respaldo científico de la técnica, pero con espacios de participación ciudadana para que permita entre todos llevar adelante el proceso, que recordemos, el fallo de la Corte fue categórico, ¿no? Culminó la vida jurídica del contrato de concesión aprobado por la ley. Entonces, en esa circunstancia es que se tendría que llevar adelante. Cualquier alternativa, por ejemplo, incluso la propia concepto de abrir para cerrar, por ejemplo, que fuera la decisión o la vía para llevarlo adelante, implica la necesidad de aprobar una ley específica para eso, porque recordemos también está vigente la ley 407, que es de moratoria de minería metálica. Así que eso es parte del proceso que hay que tomar en cuenta. Usted habló en este mismo foro sobre un decreto de gabinete o decreto ejecutivo para darle algo de vida jurídica ante la declaración de inconstitucionalidad que se había dado y que con eso era más o menos lo que estaban operando. Y también dijo aquí hace poquito, solo unos minutos, de los arbitrajes, como que pusieron en la transición, le explicaron al nuevo ministro el tema de los arbitrajes. Usted habló de los acuerdos comerciales y creo que uno de los arbitrajes estaría amparado precisamente en un tratado que tenemos con Canadá, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, y tomo la pregunta para redondear un poco el concepto que estábamos planteando, ¿no? Sí, el Gobierno Nacional aprobó un decreto de gabinete en febrero de este año, el cual básicamente establece, le da contenido normativo al plan de acción que se había presentado en diciembre, ¿no? Que son pues 3 estrategias, ¿verdad? Una vinculada al cierre de la mina, las auditorías, el cuidado y mantenimiento que se necesita en este momento, cómo afrontamos los arbitrajes, la defensa de los intereses del país frente a estos procesos y cómo repensamos el impacto económico del Producto Interno Bruto. Dentro del detalle de los arbitrajes, y por supuesto que lo hemos comentado y adelantado en otras ocasiones a nivel de los medios de comunicación, recordemos, tenemos un arbitraje comercial en el cual ya se activó formalmente, es el único que está activado formalmente, y que ese contrato, ese arbitraje se basa o lo activan en función de una cláusula del contrato, ley de 406, que fue declarado inconstitucional. Esa cláusula del contrato planteaba que los diferéndum, ¿verdad?, iban a una negociación y si no había acuerdo, entonces iban a un arbitraje. Pero tenía una excepción. Esa cláusula tenía una excepción que no aplicaba ese tipo de arbitraje en materia constitucional. Sin embargo, el Tribunal Arbitral acogió
el proceso y va a ser parte de las discusiones que se van a tener durante ese. Y los otros arbitrajes donde hemos recibido intenciones, comunicaciones, todavía no se han formalizado, son efectivamente 2 de ellos invocando el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y tenemos otro, por ejemplo, invocando el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea, del cual además forma parte. Pero en estos solamente hay intenciones de arbitraje, no se ha formalizado todavía. O sea, que nada más habría uno andando, ¿no? Uno, el comercial. El comercial. Muy bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Oiga, en tema de impuestos hay mucho para discutir. Bastante. Debo decir, usted hablaba hace un rato de una reforma tributaria y no hablaba de nuevos impuestos. El propio presidente Mulino hablaba y ponía una cita que creo que usted lo ha dicho muchas veces. Uno va a un restaurante y le preguntan, ¿quiere la factura fiscal? Y él decía, diga que sí. Porque si tú no la pides es probable que a lo mejor el restaurante no declare eso que tú consumiste e incluso te cobraron hasta el 7% de ITBMS. Extender eso. Y el tema de cómo legalizar y que declare sin aumentar impuestos, como usted dijo, a mucha gente que no declara. Ya sea por tema de la informalidad o por circunstancias. En Panamá el que gana menos de $800 al mes no paga impuestos. Pero si tú tienes 2 trabajos de 750, resulta que te estás ganando $1.500 al mes, pero Así como es. estás separado en 2 de 750, no pagas impuestos. Y como Sí debe pagar. ahí tiene que pagar. No, tiene que pagar, pero Claro. no le van a retener en ninguna de las 2 fuentes. Y al revés, decía un amigo, los ricos no pagan impuestos y los pobres tampoco. Usted deposita $1 millón en una cuenta a plazo fijo, 3.6% de interés, le da $36.000 al año, usted cobra $3.000 al mes y no paga nada de impuestos y tiene un ingreso de $3.000 al mes, por ejemplo. Has dado una idea para un nuevo impuesto, ¿no? No, usted dijo que no iba a haber nuevos impuestos. Pero son los temas estos donde, como usted bien decía, para una reforma tributaria, y no estamos hablando de nuevos impuestos, sino de que la base le llegue a otra gente. No, yo estoy de acuerdo. Y el tema, por ejemplo, el caso que acabas de dar, hay personas que trabajan están en una planilla, reciben menos de $800, pero son conductores de plataformas colaborativas estas, ¿no? De llevar y traer o alquilan su propiedad para que un extranjero vaya a su casa. Y adivina ahí, la mayoría de la gente no quiere pagar impuestos, no paga impuestos o no sabe. Yo parto de la buena fe que no sabe, pero tiene que cumplir con las obligaciones tributarias de presentar su declaración de renta anualmente. Esos son los otros $750 que probablemente lo obtenga a través de su emprendimiento llamado informalidad. En otros países lo que se ha avanzado es que a toda la economía se les involucra el pago de un impuesto, simplificándose a través de un régimen especial. Definitivamente luego de la pandemia el mundo cambió. Hay muchas personas en la llamada informalidad y la llamada informalidad no significa que uno está excluido de las obligaciones tributarias, sanitarias, en fin. Es ahí donde nosotros como país tenemos que iniciar conversaciones. No va a ser fácil, pero hay que conversarlas, Eduardo y doctor y ministro. Creo que tenemos que conversarlas y dejar esa preocupación porque hay desconfianza. Nuestro gran reto de la democracia es la desconfianza que tenemos en generar esos espacios de conversación como el caso de la mina. Conversemos para poder resolver los asuntos que nos unen a todos. Tanto lo bueno como lo malo nos une esta tierra que compartimos. Me quedo con eso. Gracias por estar con nosotros, director. Gracias por estar con nosotros, ministro, esta mañana aquí en El Radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos, esta semana que pasó se le entregaron las credenciales a los diputados. Hay 70 que recibieron credenciales. Debo decir que falló un poco la matemática que había hecho don Arturo Vallarino Bartuano, de que serían 59, generó toda una polémica en redes sociales. Al final, la mayoría parlamentaria va a seguir siendo 36, ya sea con 70 o 71 diputados, es la mitad más uno, se entiende entonces 36 votos. Está con nosotros el diputado Bloise, el diputado Castillero, diputado Bloise de la libre postulación, electo, y el diputado Castillero que regresa a la Asamblea, y de hecho usted fue presidente de la Asamblea, diputado, ya conoce este proceso de ser electo. Sin embargo, en su momento ustedes tenían una bancada con mayoría absoluta en la Asamblea. Así es, en el 2019 llegamos como diputado nuevo a la Asamblea, fuimos electos por la gran mayoría, en su totalidad como presidente de la Asamblea. En ese momento, la coalición que encabeza hoy el diputado Juan Diego Vázquez nos apoyó
y en la cual se hizo un trabajo con puertas abiertas en el primer órgano del Estado. Volvimos a reelegirnos como en el segundo periodo como presidente de la Asamblea, y donde en esa ocasión más de 58 diputados nos apoyaron para ser presidente nuevamente del primer órgano del Estado en el periodo 2020-2021. En esa experiencia parlamentaria, ¿qué posibilidades ve usted hoy día de que 58 diputados voten por un presidente de la Asamblea? Bueno, en este momento, es decir, para el próximo lunes. Bueno, en la Asamblea considero de que el próximo presidente de la Asamblea pudiese estar ganando con más de 40 votos la presidencia de la Asamblea. Eso va a conllevar también quiénes serán sus vicepresidentes, si hay alguna alianza con otros partidos. Pero desde sí, nosotros como miembros del Partido PRD no vamos a estar en esa directiva. Nosotros somos oposición, nosotros vamos a apoyar las leyes que van a beneficiar al país. Ese es nuestro norte, esa es nuestra posición como partido y como convicción como diputado de la República. ¿En este momento hay algo hablado? Bueno, es decir, falta una semana para ese día. Tienen, creo que Benicio Robinson daba unas declaraciones esta mañana, que es de su bancada, y decía todavía como que... En este momento no hay nada acordado, es más, hay varios candidatos por la línea del RM a presidente de la Asamblea. Ellos deben ponerse de acuerdo. Cuando nosotros ocupamos el primer órgano de Estado por primera vez, teníamos una bancada de 35 diputados con 5 Molirena, así que ya éramos mayoría. Fuimos a una primaria, yo salí favorecido con 34 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Y en el segundo periodo también fuimos unánimes dentro de la bancada del partido. O sea, una votación interna dentro de la bancada. Siempre los partidos políticos escogemos nuestro abanderado en una votación interna. A todos los cargos de elección, hasta para ser delegados del partido, ser miembro del directorio nacional, ser aspirante a cualquier curul, representantes, diputados, alcalde y presidente. Y así hicieron dentro de la Asamblea. Entonces. Así lo hicimos en la bancada del PRD en el año 2019 hasta el 2024. ¿Y ahora? Bueno, ¿se han reunido como bancada? Sí, nos reunimos cada semana como bancada. Tenemos ¿como bancada nueva? Como bancada nueva. Sí. Los 12 diputados mantenemos esa armónica comunicación, donde un solo bloque vamos a ir, estamos dispuestos a apoyar a algún miembro de un partido político. Pero todavía no han... Todavía no han fijado línea para la persona que pueda presidir el primer órgano del Estado. El diputado Blois está con nosotros, usted es de la coalición Vamos, es la bancada mayoritaria en la Asamblea en términos de números, sin embargo no tienen mayoría absoluta en la Asamblea, así que les toca a ustedes también de alguna forma lograr acuerdos si quieren presidir la Asamblea. Claro, y nosotros hemos hecho la invitación a las diferentes bancadas de los partidos políticos para que acompañen a esa propuesta que hará la bancada independiente Vamos, que cuenta con ese respaldo popular recibido el pasado 5 de mayo y que hoy queremos que nos acompañen a mandarle ese mensaje al país de que tenemos que aspirar a poder llevar una asamblea transparente y una asamblea que esté dispuesta a hacer esos recortes necesarios, esos recortes presupuestarios, a modificar el reglamento interno. Ya algunos ex candidatos a la presidencia de la Asamblea habían dicho que eso no es prioridad, pero hay que poner la casa en orden. Aquí el colega ya estuvo en la presidencia y sabrá que hay cosas que tenemos que arreglar en la Asamblea y que no podemos seguir postergando. Hay un mensaje, por ejemplo, de la bancada PRD, de 35 pasan ahora a 12. Yo creo que el pueblo escogió con base a los que habían hecho su trabajo. Si está aquí, me imagino es porque su electorado se sintió representado, y en este caso, en mi circuito, de los 5 diputados, 4 somos nuevos, 2 de Vamos, 2 de Otro Camino, que también manda un mensaje de lo que espera la ciudadanía. Un circuito de 180,000 electores mandó ese mensaje claro el 5 de mayo de que espera que nosotros tengamos una junta directiva representativa de quienes hoy quieren llevar con esperanza esa nueva visión de la Asamblea, y que la bancada independiente, si bien en algunos momentos apoyó postulaciones que consideraba bien, la bancada independiente en el pasado quinquenio también muchas veces llevó propio candidato a la Junta Directiva, a pesar de contar con 4 votos, sí, o a veces hasta 3. Sí, en la primera apoyaron a usted, pero después en las otras 4 elecciones ellos llevaron su propio candidato. Y es en parte de ese rol de
más que oposición, de fiscalizador, que es algo natural que tiene un diputado. Mucha gente ha estado preocupada por el término gobernabilidad. Eso en ciencias políticas es el apoyar las iniciativas legislativas que sean para el bien del país. Antes de preguntarle si ya hablaron con alguien, yo recuerdo cuando usted era presidente de la Asamblea, había la intención de modificar el reglamento interno y creo que el proyecto era suyo. Sí. Hubo varios, pero, y creo que lo fusionaron. Como El de Juan 5 o 6 Diego con el de usted, iniciativas. hubo varias iniciativas. ¿Qué pasó con él? Es muy difícil que camine eso en la Asamblea, diputado. Bueno, siempre hay que usted era buscar. presidente de la Asamblea Sí, y el sí. proyecto no caminó. Bueno, evidentemente eso va en acuerdo con otras bancadas y nosotros hicimos todo el esfuerzo posible, presentamos ese anteproyecto de ley donde se debatió, se hizo en conjunto con otras propuestas que fueron presentadas por otros colegas diputados, donde salió un solo proyecto para el tema del reglamento interno. No llegó a feliz término, evidentemente, pero sí en nuestra gestión logramos introducir el voto electrónico, ya el voto donde Aporreando la curul, aporrea ¿no? la curul ya no existe. Esa fue una gestión que yo prometí, la cumplí. Evidentemente quedamos con deuda el tema del reglamento interno. Yo en lo personal no tengo ningún inconveniente de que podamos discutir el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, donde podamos modificar y podamos legislar por el bien de este país. Vamos al tema del 1 de julio. Ya tienen, ustedes van a tener candidato a presidente de la Claro. Asamblea, un candidato de la coalición Vamos, Un candidato sería de su coalición candidato. Vamos. Y nosotros... ¿Ya lo tienen? No lo tenemos. El día de mañana, lunes, nosotros tendremos reuniones seguidas, lunes, martes y miércoles, para decidir nuestro candidato de la bancada, que lo vamos a anunciar al país, para también pedirle a los ciudadanos que le pidan a su diputado que apoye esta propuesta. Nosotros vamos a hacer una propuesta acompañada de las iniciativas que vamos a llevar. También vamos a reunirnos para ver los anteproyectos de ley que hay que presentar desde el 2 de julio en el Pleno de la Asamblea, entre esos la modificación al reglamento para ordenar la casa. Pero en este momento lo que no hemos tenido ese espacio de votación interna para llevar al candidato consensuado, pero sí hemos tenido, y ha sido público, reuniones con la bancada panameñista, con algunos de la bancada del Cambio Democrático, con diputados del Partido Popular, de Otro Camino, para pedirle ese apoyo que nos llevaría a los 36 votos y poder lograr esa representación en la Junta Directiva. Yo sé, y el propio Camacho ya anunció que se bajó, pero él dijo que había hablado con varias bancadas. Él habló con ustedes. Con nosotros directamente no, nosotros como bancada decidimos que esa conversación la tuviera Juan Diego Vázquez con él para entender cuál era Sí. la intención de él, y luego lo que pasa es que no podíamos tener una reunión de bancada oficial con un candidato que no había sido proclamado por el partido. Y es lo que pasa ahora, el candidato Ariel Vallarino, Alain Cedeño, hay otra candidata que suena que es la doctora Dana, Sí. pero no podemos tener una reunión de bancadas si ellos no han decidido cuál es su candidato. Nosotros sí hemos decidido actuar en bloque, actuar los 20 en consenso y tener estas reuniones los 20 como bancada con quien proponga el espacio para definir, digamos, cuál sería su propuesta legislativa y qué es lo que plantea. El voto electrónico fue un avance, pero hay deudas pendientes, como bien comentó, que nosotros no podemos fallarle en el primer año. O sea, esta legislatura que empieza, la ciudadanía está con ansias de escuchar, que obviamente no solo los temas de transparencia, sino en temas educativos, por ejemplo. ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué hay, o no sé, qué sería la prioridad en la negociación en este momento para ustedes con el PRD o para ustedes Vamos? Es decir, la presidencia de la Asamblea es un punto. Sin duda, la primera vicepresidencia de la Asamblea no creo que sea del mismo bloque, bancada o partido de quien sea presidente de la Asamblea. Está el tema de la Secretaría General. La Asamblea escoge Contralor. Diga, bueno, yo te doy el Contralor y tú me das la presidencia. ¿Qué hay en las prioridades de la bancada del PRD, por ejemplo? Ustedes seguramente tendrán alguna aspiración legítima, pero también realista, ¿no? Es decir, vamos, no voy a pedir la presidencia de la Asamblea y 10 comisiones y el Contralor y la Secretaría General porque no tienen la cantidad, pero a lo mejor si quieren 1, 2, 3 comisiones o una vicepresidencia o la presidencia a cambio del voto para Contralor. No sé, preguntaría a qué aspirarían ustedes. Nosotros en este momento no estamos pensando en ser presidente de comisiones. Estamos pensando en ser parte de las comisiones, de las diferentes comisiones que tiene la Asamblea Nacional. Tampoco estamos pensando de pertenecer a la directiva de la Asamblea Nacional. Nosotros somos oposición. Eso fue el mandato que nos mandó la población panameña y tenemos que acatar
ese mandato que nos dieron el 5 de mayo. Sí vamos a apoyar, como lo dije hace un momento, las leyes positivas en beneficio de la población. Esa es nuestra vía. ¿Pero apoyarían una candidatura de la bancada de RM, por ejemplo? Si podamos conversar y un excelente candidato, por supuesto, lo podemos apoyar, pero siempre y cuando el Comité Ejecutivo Nacional tire la línea, porque nuestra posición es del partido. O sea, la bancada no actúa sola. No actúa sola, es un tema del partido. Y allí entonces sería, o sea, que la bancada o el otro partido o la otra curul es del bancada partido. tiene que negociar también con el partido, no solo con la bancada, es lo que entendería yo. Así es, con los diputados, con los 12 diputados. Con los 12 diputados. Con los 12 diputados. En el caso de ustedes, ¿a qué aspiran ustedes? Y no sé si como estrategia se puede decir, pero ¿a qué están dispuestos a ceder de alguna forma, entendiendo que, claro, con la cantidad de diputados que tienen, no podrían tener presidencia, secretaría general, contralor, todas las comisiones, como sí lo hizo el PRD en este periodo que acaba de terminar? Bueno, yo creo que nosotros estamos dispuestos a hablar de las comisiones también, de los puestos en las comisiones, de las presidencias en las comisiones, tal vez de algunas vicepresidencias, entendiendo que, claro, aspiramos y lo hemos dicho, llevaremos candidato propio a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero en las vicepresidencias podemos contar con el apoyo de otras bancadas, para que en la Junta Directiva, cuando se tome una decisión, también estén las otras bancadas que pertenecen hoy día a la Asamblea. Así que nosotros estamos abiertos también a hablar de las vicepresidencias, hablar inclusive de las comisiones, como dije, de las presidencias de las comisiones y llevar en consenso un buen candidato a la Secretaría General. Alguien, tal vez un perfil no tan político, un perfil técnico que tenga el conocimiento de cómo la Asamblea se maneja, entendiendo que este cargo no solamente va a responder al primer presidente de la Asamblea para este primer año, sino que durante los 5 años el secretario general va a tener que trabajar de manera colaborativa con la Junta Directiva que escoja cada periodo legislativo de la Asamblea. Así que en esas conversaciones es la que hemos tenido, todo de manera muy transparente y pública, y le hemos dicho al país, no perdemos o sea, seguimos siendo oposición, si lo quieren ver así, pero pidiendo y dando ese espacio a la gobernabilidad, entendiendo que nosotros como diputados nos corresponde aprobar o rechazar estas leyes y que ya hay varias iniciativas legislativas que inclusive en campaña fueron propuestas por el presidente electo. Entonces, lo hemos dicho varias veces, lo que esté bien lo vamos a apoyar, lo que esté mal no lo vamos a apoyar, pero en este momento lo que tenemos que aclarar es que este primer órgano del Estado, este órgano que se debe al pueblo, debe mandar un mensaje correcto el 1 de julio y llevar con una representación de las diferentes bancadas en la Junta Directiva, ese mensaje de que nosotros no vamos a seguir y continuar con el despilfarro de los recursos desde la Asamblea. En este sentido, a ver, desclasificando, ¿ya tienen ustedes, quiénes aspiran dentro de la coalición? A candidato propio, como usted dice, ustedes van a tener un candidato, tendrán que ir a una votación interna. Correcto. Y para después en bloque apoyar a ese candidato. ¿Ustedes ya tienen algún candidato o alguno ya conversó con usted y le dijo, diputado, o usted mismo aspira a presidir la Asamblea? Mira, de manera extraoficial te puedo decir que hay 3 candidatos que han estado conversando. Hay alguno que me pidió reserva de su intención. Al final cada uno de ellos decidirá. En este caso yo sí quiero responder que yo no estoy aspirando a la Junta Directiva. Lo que te puedo adelantar, sé que la doctora, por ejemplo, Yarelis Rodríguez mencionó ya una entrevista que ella está aspirando a presidir. También me pidió el apoyo, igual que otra compañera que como me ha pedido reserva tampoco voy a mencionar el nombre. Sin embargo, mañana vamos a tener esa reunión. El martes y miércoles estaremos en la Asamblea y pediremos el apoyo de las otras bancadas con ese candidato. A eso voy para el diputado Castillero. Tener el candidato te da un instrumento de negociación. O sea, si no tienes candidato, ¿cómo llegas a negociar, a pedir el voto para quién? ¿No? Yo no sé si eso es parte del asunto. Así es, por supuesto. Faltando pocos días para el 1 de julio, ninguna bancada tiene su candidato a presidente. El único que dijo formalmente que quería ser presidente fue Camacho. Camacho, y declinó sus aspiraciones hace 10 días, 12 días atrás. Y ahora hay 3 candidatos. Y ahora hay 3 candidatos en el partido RM. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo. Ellos son un partido político donde tienen estatutos, donde tienen que cumplir los estatutos de un partido. Y evidentemente tendrán que irse. Hay 3 candidatos a una primaria interna. El que salga favorecido, entonces nosotros como bancada del Partido Revolucionario Democrático, que es la tercera bancada más grande de la Asamblea Nacional de Diputados, podamos tomar la decisión en beneficio de la población. O sea, ¿qué tan importante es tener el candidato para negociar o incluso para bajarlo? O sea, el caso de Camacho, claro, que a lo mejor dijeron, bueno, con ese no, y le tocó. Teniendo esto claro, nosotros podemos apoyar al candidato
que salga favorecido en las primarias del RM. Un ejemplo. Pero nosotros no estamos aspirando a ser miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, ni presidir ninguna comisión. ¿No sería ese apoyo a cambio de nada, diputado? Nada. Nosotros vamos a apoyar las cosas buenas dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. El país mandó un mensaje el 5 de mayo y tenemos que acatarlo. ¿Eso lo piensan el resto de sus colegas por de lo menos en bancada? lo personal, Okay. yo lo pienso. Los otros Pero es decir, compañeros, vamos a votar por fulano y ni siquiera una vicepresidencia o algo. Sí, son lineamientos del partido. El partido tomará los lineamientos, las decisiones internas, pero sí hemos conversado ese tema de que nosotros no vamos a participar en ninguna directiva de la Asamblea Nacional. Evidentemente sí vamos a estar en las comisiones, en las diferentes comisiones. Yo en lo personal, aparte de haber sido presidente de la Asamblea, estuve 2 años consecutivos como presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Y sí me gustaría seguir perteneciendo a esa gran comisión, ya que el sector agropecuario dentro de poco va a venir el Tratado de Libre Comercio, donde tenemos que estar muy pendientes porque pueden ser afectados muchos los productores a nivel nacional, de diferentes rubros, carne, leche, pollo y evidentemente el sector primario de este país, donde hay que fortalecerlo y brindarle ese apoyo. ¿Hay algún no? ¿Con quién no votaría la bancada del PRD? Eso en este momento no lo O sea, ustedes pudieran apoyar, por ejemplo, al candidato de Vamos. Ellos no tienen candidato a presidente de la Asamblea, no hemos conversado. Yo en lo personal conozco a algunos diputados de Vamos, 1, 2 o 3, que son actualmente, que acaban de ganar el 5 de mayo. Pero en lo personal no conozco ni a los que aspiran dentro de la coalición Vamos. ¿La coalición está cerrada a la banda? O es decir, yo no voy a negociar. A ver, ustedes tienen que hablar con alguien. Claro, no, y hemos hablado. Por eso lo que quiero decir, nosotros hemos tenido reuniones. ¿Y con quién no ha hablado? Por ejemplo, con el PRD. No hemos hablado con la bancada del PRD. Sin embargo, el día viernes, el presidente del partido, Benicio Robinson, dijo taxativamente, y lo cito, que él no iba a votar por un diputado de libre postulación para la Junta Directiva. Entonces creo que aquí el diputado Castillo nos está diciendo que responde a lo que dice el partido. Ya el presidente del partido dijo que no nos iba a apoyar, ni siquiera escuchando ni quién es el candidato ni cuáles son las propuestas. Entonces, dicho esto, que ellos ya han cerrado la puerta, es una puerta que no vamos a tocar, pero seguimos con la conversación, con las bancadas del panameñismo, con la bancada de Cambio Democrático, del Partido Popular, Otro Camino, que ahí podríamos sumar los 36 votos y pedirle el apoyo consensuado para poder llevar una esperanza a la población. Vienen temas álgidos, viene Caja de Seguro Social, el tema educativo, el tema salud. Mira, en este recorrido de campaña, mucha gente con problemas de salud que está esperando que los temas nacionales se lleven a la Asamblea y que ellos sientan que el problema del agua, de la electricidad, se lleve al Pleno como discusión. Y eso no lo va a hacer una junta directiva que esté, digamos, solo para poder gobernar y permitirle al Ejecutivo gobernar. Tenemos que tener una Asamblea que pueda fiscalizar. Eso no significa detener y no aprobar los proyectos que sean buenos, significa poder analizar y elevar el debate. Ahora que somos 20 diputados de la bancada independiente, que tenemos 3 de Otro Camino, una diputada del Partido Popular que también es independiente, somos 24, de manera muy simple que te pudiera decir con los que hemos conversado, que estamos de acuerdo en elevar el debate público, elevar el debate político y que ya no sean ataques personales como vimos en el último quinquenio. ¿Cómo cambia eso el PRD, por ejemplo, diputado? El PRD en oposición, eso a ver, a la hora de debatir, el PRD tiene maestría en eso, sin embargo, como era una mayoría parlamentaria, usaban una aplanadora y no había ese debate del que hablaba el diputado Bloise. Sin embargo, ahora yo todavía creo que... El PRD lo que sabe hacer es oposición. Por eso le pregunto, ¿sabe? Parece que esto puede ser entretenido. Pero ¿oposición a la bancada independiente o oposición al gobierno de RM? Podemos hacer oposición a los proyectos de ley que no son beneficiosos a la población panameña. Esa es nuestra posición como bancada del Partido Revolucionario Democrático. Los proyectos de ley que son beneficiosos para la población, evidentemente van a contar con nuestro apoyo de toda la bancada y evidentemente sé que va a contar con el apoyo de todas las bancadas. Lo que no sea beneficioso para el país va a encontrar nuestra oposición. Ese tema de la Caja de Seguro Social de invalidez, vejez y muerte, ese es el primer proyecto de ley que hay que tocar dentro de la Asamblea Nacional y sé que va a tocar muchos temas importantes a nivel nacional porque hay que salvar la Caja de Seguro Social y en esa vía nos van a encontrar a esta bancada por el beneficio de la población. Ahora, pero dependiendo de lo que se proponga, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Porque, todos entendemos que hay que hacer algo por la Caja del Seguro Social, pero si dentro de la propuesta hay
hay temas que pueda convulsionar a la población panameña. Yo pienso que hay que estudiarlo y pensarlo. Buscar Aumento de la edad de fórmulas. jubilación, por ejemplo. Bueno, es algo bastante delicado y evidentemente como panameños tenemos que ponernos de acuerdo. Aumento de la edad de jubilación, diputado. Mira, yo pienso que antes de hacer un sacrificio, los propios panameños, hay que hacer un sacrificio la propia institución que ha estado dedicada a nombrar personal, a despilfarrar el dinero y a inclusive en estas licitaciones muchas veces cuestionadas y casos de corrupción, hablemos del fentanilo, por ejemplo. Yo te diría que lo que tenemos que nosotros poder discutir y llevar al debate es cuáles son las medidas que en este momento tenemos que adoptar para que la propia institución haga un sacrificio. Como bancada, o en este caso a nivel personal, porque no lo hemos discutido en la bancada, sí, te diría, después del sacrificio que tome la Caja Social, podríamos hablar entonces de qué otros sacrificios tendría que tomar la población, entendiendo que el sistema ha colapsado. Yo te puedo decir que he estado investigando y leyendo mucho sobre el tema, otros países que han estado haciendo, las edades de jubilación de los otros países, la calidad de vida y el nivel de vida de la población panameña para poder tener ese tipo de debate. Mira, el panameño de por sí es noble y lo demostró el 5 de mayo, llevando esperanza a las urnas. Entonces, yo creo que nos van a acompañar en este debate para que también sea de altura. Quiero irme a eso. Es decir, hemos hablado aquí de las alianzas o posibles acuerdos para la presidencia de la Asamblea. Pero por las señales que veo, yo creo que aquí será acuerdo proyecto por proyecto, diputado. Sí, para aprobar un proyecto de ley, por lo que vemos, se necesitan de todas las bancadas. Vamos a tener este debate cada vez que haya un proyecto en la Asamblea. Claro, para poder tener la mayoría de los 36 votos. Proyecto que presente cualquier bancada tiene que ir a negociar, poder llegar a un consenso y poder que la ley llegue a un feliz término. Y que sea viable para la población y que el presidente de la República la sancione. No estar inventando leyes por inventar. Que después cuando llegan arriba no son sancionadas por el Ejecutivo. Por eso le agradecemos el habernos llevado 20 diputados de la bancada independiente Vamos a la Asamblea para este quinquenio. El pasado quinquenio el partido PRD podía proponer cualquier tipo de ley y esto se aprobaba, no necesitaban votos en ninguna otra bancada, solo uno que tenía alianza ya con el Molirena, así que realmente ese tipo de debate... Más la sanción del Ejecutivo, o sea, contaban que exacto, que el presidente era del propio partido. Entonces ellos no tenían que llevar cada proyecto este tipo de debate, que estamos nosotros totalmente dispuestos a hacerlo. Y ahora que somos 20, obviamente necesitaremos el apoyo primero en la discusión de la comisión y posterior para los votos dentro de los debates y luego la sanción del presidente. Recordemos igual que si los proyectos son buenos podrían volver a la Asamblea y pasarse por insistencia. Así que tenemos una Asamblea que tiene, lo que quiero mandar el mensaje al país, una Asamblea con la disposición de tomar sacrificios personales para responder las necesidades que la población nos ha conversado por los últimos años del periodo de campaña, que justamente nos mencionaba, no queremos que lleguen a la Asamblea para simplemente discutir 3, 4 proyectos de ley que son los que hablan y el resto no ir a trabajar. Queremos diputados que estén todos los días discutiendo en cada proyecto de ley los problemas nacionales, háblese de salud, educación, que es mi tema, y obviamente también el tema económico de empleo. Voy a aprovechar para hacer una pausa y enseguida regresamos con más del Radar en esta mañana de domingo. Ya volvemos. Regresamos, hemos hablado de la Asamblea y de ponerse de acuerdo, pero entendemos que la Asamblea tiene un rol de fiscalización. Cuando no se tiene mayoría y que no pueden lograr consensos para proyectos de ley, seguramente la parte de fiscalización se convierte en buena parte del trabajo de diputado. En este sentido, ¿qué esperan ustedes? Hemos hablado de proyectos. Nosotros aquí en el noticiario hemos sacado como 3 centros de salud, policlínicas que están por la mitad, que se ha perdido la plata. Sacamos uno en Curundú, está el de San Isidro a medio terminar. Y así vamos a ver la cantidad de obras, canchas, carreteras, proyectos que uno queda... Vamos, y es plata. Claro. Claro, porque al final del día una obra de esas, no sé, diputado, en su circuito cómo estará el asunto, pero es plata. Bueno, en lo personal, las gestiones que realizamos con nuestro gobierno actual, y a la vez agradecerle al señor presidente por las obras que se lograron concluir y las que están avanzando a un 50%. Le puedo hablar como la carretera Oculas Mina, Valle Rico Potrero, a un monto de alrededor de 14 millones de dólares, 25 kilómetros. ¿Se hizo? ¿Se terminó? Se hizo, culminada. Okay. Igual el Colegio Rafael Quintero Villarreal, una obra
que gestionamos se logró y ya se está culminando en septiembre. Ya es la entrega. ¿Se va a terminar? Se culmina también el proceso. Porque esa es la otra, a veces queda... Créame que se va a culminar ahora en septiembre. Tengo entendido que van a hacer la entrega, ya falta poco, a un 90 y pico % de avance. Igual la escuelita número 3, José Dolores Carrizo Mocú, tenía 14 años en abandono. 14 años. Y en el 2019 yo agarré esa bandera y gestionamos y poder culminarla. En el 2021 fue entregada por un monto de 3.7 o 3.8 millones de dólares, donde ya los Pero esas son las cosas que salieron bien. Por lo menos yo me preocupaba en mi circuito de poder llegar a que las obras se culminaran. En este momento se está realizando la construcción y agua potable del alcantarillado de Ocú, que era una deuda que tenían con nuestro pueblo hace más de 30, 40 años. ¿Y se va a terminar? Evidentemente se va a terminar porque es llave en mano. Es un proyecto que está avanzando, lleva más de un 50% de avance y un proyecto muy anhelado por nuestro pueblo. Y sí me gustaría, Dios primero, poder tener ese contacto con el Ejecutivo, de poder gestionar más obras en beneficio de nuestra población. Diputado, en el caso suyo, usted ha visto la fiscalización. Claro. Uno desde afuera se encuentra un montón de cosas que no terminan. Y no podemos perder ese contacto ni con la comunidad, ni de las preocupaciones que tienen, de estas obras que muchas inconclusas, otras que no se han realizado. Te hablo, por ejemplo, del corregimiento de Don Bosco, que no solo está el tema del transporte, sino que falta un centro de salud en San Francisco, falta poder llevar un centro de salud, remodelar el centro que tenemos actualmente, que no se da abasto con la cantidad de pacientes. En fin, nosotros lo que sí le hemos dicho a todos los ciudadanos que nos apoyaron es que recordaran que el diputado no solo legislaba, sino que fiscalizaba. Y ahora que tenemos por lo menos 20 del lado acá, estoy seguro que buenas voluntades del lado de allá podemos citar también a las autoridades, que mucho de esto no se permitió porque el pasado quinquenio, la bancada PRD, que era mayoría, a veces no permitía poder citar a estas autoridades. Hoy podemos nosotros llevar a los ministros de salud, de comercio, a que rindan cuentas, ¿por qué no? También a la ministra de Educación, para poder pedirle justamente el apoyo en las escuelas del circuito 84, pero también a nivel nacional, que están inconclusas las obras y que no se está atendiendo a una matrícula. En el 84 yo le puedo hacer la lista también. En Río Bajo, por ejemplo, no hay escuela secundaria. Totalmente. No, nosotros, a los de Río Bajo les toca ir a Polo Nuevo, al Comercial de Panamá, para que le febre al Moscote, porque no hay... Y el Moscote también está en alta capacidad. Nosotros hemos hecho todo este listado de obras y me he reunido ya varias veces con los representantes de los corregimientos en mi circuito para también ser ese puente, ese canal de comunicación. Yo como diputado no tengo plata para poder hacer estas obras, pero yo como diputado, estando, por ejemplo, en una comisión de presupuesto o solo asistiendo, no necesito estar en la comisión para poder asistir, tengo derecho a voz en todas las comisiones. Entonces yo le he dicho a los representantes y a su vez a la gente en mi comunidad, escríbanme, me escriben, yo de inmediato siempre contesto, para poder que esas necesidades que hay hoy día yo las pueda llevar al pleno en incidencias o en la comisión de presupuesto cuando la autoridad viene a pedir plata, decirle, ok, ¿y esta obra por qué no se ha culminado? Ok, cambio de asunto. El día de la toma de posesión o la instalación de la Asamblea también toma posesión el presidente de la República. Correcto. Vienen invitados internacionales, vienen presidentes. Entiendo que la Asamblea se instala. Una vez se instala, se escoge presidente, vicepresidente y todo lo demás. Se muda, aprueba. En la sesión aprueban mudarse a la Nayansi en Atlapa para completar o terminar la sesión en el Atlapa. Correcto. ¿Habrá tiempo de hacer todo eso cuando tenemos un escenario todavía en el que no se ha decidido quién va a ser el presidente, vicepresidente de la Asamblea, diputado? Usted le tocó ya en la elección, en la toma de posesión pasada. En mi tema ya me habían escogido 3 días antes como ser el candidato a presidente de la Asamblea. Y ya tenían la Secretaría General, ya tenían casi que todo listo. Todo armado. En este momento esperamos de que se pongan de acuerdo las bancadas y que escojan sus candidatos a presidente. Después que los partidos políticos y la coalición vaya con su candidato a presidente de la Asamblea y con su junta directiva, evidentemente nuestro rol es poder votar por el candidato que nosotros creamos conveniente y poder garantizarle al presidente de la República de que tome posesión ese día
con su banda presidencial y que mande un discurso hacia la nación panameña. Habrá Positivo. tiempo, diputado. Nosotros en Lo la producción conversaba estamos hoy. preocupados porque yo creo que, Sí. yo recuerdo, creo que fue en la toma de posesión de Mireya Moscoso que vino el príncipe, ahora rey de España, y al final de la tarde creo que se fue y todavía no había comenzado el acto. O sea, han llegado presidentes y se han tenido que ir antes que comience el acto producto de ese atraso. Sí, yo lo conversaba hoy, no creas. Sí. ¿A qué hora podría ser la toma de posesión del presidente, entendiendo que tenemos una asamblea con posibles varios candidatos, con varias discusiones que se van a tomar el 1 de julio? Yo lo que trataría es, como te digo, esta semana que tenemos, que es clave y es crucial, tener las conversaciones entre bancadas, elegir nuestros candidatos e ir, mira, si cualquier bancada va a poner candidato, llevar esa propuesta hasta el final. Y el 1 de julio ir a una votación. El que más votos tenga es el que nos Eso se representará en la Junta puede, Directiva. el tema de la asamblea, ¿se necesita 36 votos para ser presidente de la asamblea o simplemente la mayoría? Es decir, si un candidato saca 30 y los otros dos sacan 20, el que saca 30 no queda presidente de la asamblea. Es la mitad más uno. Es la mitad más La uno. mitad más uno, que son 36 votos. Hay que, En mi interpretación, en el reglamento hablaba de la mayoría, el que Sí. tuviera la mayoría de votos. Así que, mira, es algo que analizaremos con algunos juristas tal vez. a revisar para el 1 de reglamento julio. hoy de aquí al 1 porque puede que quede... Históricamente, el presidente de la Asamblea se escoge con 36 votos. Exacto, por eso Con le la digo, mayoría. históricamente y siempre Con se la ha mitad hecho más uno. y se ha conseguido Siempre. mitad más uno. Así es. Se ha conseguido, hay que ver, Por eso digo, si Es que yo voy a buscar en en este momento logra nunca conseguir los se 36 había votos. dado de esa visto. forma. Yo Bueno, pero nunca se lo había que visto una bancada recuerde, de 20 así independientes. Así que, justamente, nosotros vamos a usar, y mira, usamos sus reglas para ganar. Ok. Hoy, en esta vuelta, de los 11 residuos, 8 son Vamos. Antes esos 8 eran PRD. Vamos. Usamos las reglas de ellos para ganar. Usaremos las reglas de ellos para gobernar. Voy y a realizar revisar y el hacer reglamento oposición. a ver qué recuerdo yo, pero de verdad me queda la duda porque creo que solo dice mayoría y cuál va a ser la interpretación de mayoría en este sentido. Esto se Nos puede queda de extender tarea a todos. A los invitados internacionales Sí. que tengan paciencia, porque se va a extender. Pregunta, ya saliéndome de todo el tema, el traje blanco ya, listo, diputado. Listo, ¿Sí? Listo. A la medida. a la medida. ¿Y el suyo usted ya tiene? Perfecto. ¿Le queda o es nuevo? Sí me queda. Sí le queda atrás. Me ha engordado un poquito, pero sí me queda. Hay que ajustarlo, ¿eh? Van de Jorge allá en la Así fortuna es. que le haga el ajuste. Yo Entonces. intenté comprar a algún ex compañero, pero Sí. no, nadie aceptó, así que Le tocó a la medida. A la medida, entonces. No, pero está bien, ese es un tema. Yo conversaba con los amigos de La Fortuna, voy a decirlo, y tienen a la producción a toda máquina en este momento porque son muchos diputados, cambiaron la tela, Nuevos. había un tema allí, no sé cómo es el asunto con el Blanco. estilo, lo que ha pedido. Sí, el blanco parece que no es un blanco perla, sino el blanco de papel blanco, ¿no? Papel blanco. Bueno, hay de todo eso. Así que, bueno, eso es parte del Corbata negra. protocolo. Y la corbata negra, ¿no? Así es. Eso es solo para el 1 de julio. Para La, el del, 1 de julio. la que es el 1 de enero, esa sí es Sí, saco oscuro. Saco oscuro, con corbata negra también. Con corbata negra también. Me quedo con eso. Gracias, diputados, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Felicidades a ambos. Sé que el viernes recibieron las credenciales, ahora ya oficialmente acreditados entonces para... Nos falta uno, falta un para diputado diputados. para poder completar los 71 espacios, pero estaremos... Mira, yo y Sí. se lo dije a mi circuito, yo tenía una diferencia de 24.000 votos con el que apelaba Sí. El resultado en el circuito. Su circuito 8-4. estuvo en apelación, Estuvo en es apelación cierto. hasta hace unos días. El martes, Sí. miércoles fue que salió el fallo ya de la apelación. Pero yo siempre dije el mensaje, primero en mi circuito, que yo iba a respetar los votos en la Junta, después que iba a estar muy pendiente de la apelación y del proceso de impugnación, porque teníamos que respetar la voluntad del elector. Sí. Y aunque no sea mi circuito, yo voy a estar pendiente de la última impugnación, porque creo que Ese era el país caso merece de tener los Alejandro 71 Pérez, que diputados. presentó una Correcto. impugnaciones, y creo que Grace Hernández Fue era apelación. el residuo que estaba pendiente. Él estaba de peleando, y definir. lo dijo públicamente, que Sí. peleaba era contra la curul de Grace Hernández, pero él impugnó a los 5. Así que yo también estaba impugnado y era posible que no recibiera las credenciales a tiempo. Estuve pendiente de ese, pero lo que quería decirte es, también estaré pendiente de esta última curul, que aunque no me corresponde Sí. y no es de Vamos, yo creo que el país merece tener sus 71 diputados en la Asamblea. En la experiencia hemos visto los tiempos esta semana, creo que el Tribunal Electoral y los juzgados electorales han fallado relativamente rápido. No sé, diputado, si se atreve a hacer un pronóstico. De aquí al otro domingo, ¿se habrá resuelto el tema del 8-2? Tenemos la esperanza que se ha resuelto el tema donde la colega diputada Zulay impugna al futuro colega Ortega. a Ortega también, y que puedan llegar a un feliz término, ¿no? Que es lo que se necesita, y tengamos los 71 diputados para seguir Hubo trabajando. un llamado del presidente de la República, creo que cuando se reunió con ustedes también lo mencionó, ¿no?
que estuvieran los 71 diputados. Yo creo que, repito, aunque no sea de mi bancada, lo justo es que esté la Asamblea completa y que se con respete la cualquiera que voluntad sea el del resultado. elector. Y que se respete la voluntad del elector. No creo que lleguen a feliz término porque uno va a quedar por fuera, pero definitivamente que merece estar la Asamblea con sus 71 diputados, porque para eso la gente salió a votar, la gente hizo un sacrificio enorme el 5 de mayo para ir a votar temprano y tuvimos una participación histórica. Merecemos respetar esa voluntad y tener la Asamblea completa el próximo 1. Ahora, en este caso es con un diputado del PRD. Con el realizando metas. realizando metas. Ortega realizando metas. Ok, realizando metas. Sí, es que recuerdo que había otra impugnación que había presentado el diputado Pineda, bueno, el sobrino del diputado Pineda, que esa sí es una curul del PRD, esa no prosperó. Fue admitida. Es cierto, no fue admitida. Esta es la de Zulay Rodríguez contra el diputado Ortega. Y Zulay es independiente, ¿no? Zulay, claro, ella va a ser independiente en caso de ser, porque todavía, en teoría, es diputada del PRD, ¿no? Bueno, y también renunció. Diputada del PRD hasta el 30 de junio, candidata. Pero también renunció cuando tenía el proceso en la Corte Suprema. Bueno, ella lo podrá explicar después. Confuso, mejor, es un caso confuso, pero bueno, yo sí creo que sería positivo llegar a la Asamblea con 71 diputados, que es el número de diputados que se tiene, que ¿no? se necesita para poder seguir trabajando en beneficio de la población panameña. Sí, la matemática nos cambió. Eso del 35, la mitad más uno, en 71 era 36 y ahora en 70 sigue siendo 36 diputados. 36. Vamos a esperar entonces el resultado. Ojalá, yo sí creo y reitero, y aquí ya a manera de opinión con los amigos oyentes, que el lunes primero en la mañana todavía no tendremos consenso. Yo abrigo la esperanza de que sí haya candidatos a presidente de la Asamblea y que podamos decidir quién será el que va a presidir el 1 de noviembre. Con nuestro candidato iremos a pedirle a la población y estoy dispuesto a ir a caminar para que, por ejemplo, el 5º diputado del Circuito 84 apoye esta postulación. Sé que es del PRD y su presidente ha dicho que no va a apoyar a ninguna libre postulación, pero creo que con la ciudadanía podemos presionar para que ellos le pidan a sus diputados recién electos que apoyen esta nueva propuesta, diciéndole cuál es la nueva propuesta, qué es lo que proponemos, qué es lo que vamos a llevar, cuáles son las leyes que vamos a presentar y pedirle ese voto. Es que, vamos, es un poco difícil negociar sin el nombre todavía. Es que no hay yo creo que ustedes ya... No conocemos ningún candidato a presidente de la Asamblea. Hay aspirantes. Y todos tienen que ir a una primaria interna. Yo considero que en la coalición Vamos deben ir a primaria. O lo ponen de a dedo. Desconozco cuál será la manera o la fórmula que usted va a No, y si hay tres, como él dice, hay tres. Pero en mi partido se coge a primaria. No, nosotros vamos a ir a una interna con voto secreto y de manera muy transparente, escoger a un candidato y llevar ese candidato, ese nombre lo van a saber. Y es que él ha dicho, y creo que también circula, lo que no sabemos dos o tres qué nombres van a postular ellos, si va presidente, primero vicepresidente, segundo vicepresidente. Por eso le digo, para negociar general, necesitas uno. A la subsecretaría general. Sí, es un poco difícil. Podemos decir, esto es el candidato a la presidencia, estamos abiertos a escuchar propuestas de vicepresidentes y de secretario. Es un poco difícil negociar sin el nombre, ¿no? Porque también pasa, vamos, ustedes escogen a uno y de repente el PRD puede decir, ese no. Y a lo mejor, bueno, echan para atrás, cambian y escogen otro y ese sí. Y en la política no hay abismo. Y 30 minutos en la política es un mundo. Eso me lo dijo Lucas Arac hace más de 30 años en la Asamblea, exactamente igual como me lo acaba de decir usted. En política no hay abismos. Así es. Y creo, yo sí. Yo sí creo que el lunes en la mañana vamos a tener en algún momento fueron tus enemigos políticos, son tus aliados. Y los que en algún momento fueron tus aliados políticos son tus adversarios políticos. Ojalá se resuelva antes del lunes. Yo no voy a coger apuestas esta vez, pero yo creo que el lunes en la mañana todavía no tenemos cantado el tema de la Junta Directiva de la Asamblea. Gracias, diputados, por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Y nos pueda seguir invitando. Sí, gracias. Es el momento de ver qué nos dibujó Hilde Sucre desde Aguadulce para hoy en El Radar. Y ahí está un señor que se parece al presidente electo José Raúl Mulino, cuesta arriba, doctor Ritter. Ahora es que viene lo bueno, ¿no? Sí. Y rumbo al 1 de julio. Hay personas que han llegado a la presidencia de la República y han dicho que el mejor día o el único que de verdad lo goza es el día que gana. Porque al día siguiente ya está, le comienzan a llover el cúmulo de responsabilidades, de recomendaciones, de críticas, de ataques.
De manera que ya el presidente electo ha pasado por todo eso, ya pasó el día de su proclamación y ha estado muy activo en este periodo de transición, casi que nos ha dado todos los nombramientos a cuentagotas, pero ya está casi completo su equipo de gobierno. Y entonces el 1 de julio es, como lo ha dicho o lo ha dibujado Hilde, es cuando comienza lo bueno, es cuando de verdad comienzan sus responsabilidades, ya deja de tener el mote de electo y de futuro presidente, sino ya es el presidente. Y cada vez más se va acortando eso que ustedes, los periodistas, llaman la luna de miel. Algunos presidentes incluso se quejan de que ya no han tenido siquiera luna de miel, y sobre el actual presidente electo pesan muchísimas expectativas y ha dado muestras de que está dispuesto a afrontarlas, la última de ellas en la designación de la persona que va a dirigir el tren Panamá-David, que algunos dudaban de que esa realmente fuera realizable esa obra, y sin embargo ya ha designado hasta la persona que se va a encargar de esa tarea, de manera que hay expectativas y ya de alguna manera comienzan a realizarse. Hay otros asuntos, doctor Ritter, y fíjese, me llama la atención, y ya a manera de comentario, la dificultad con el tema de la Asamblea Nacional, y quiero casarlo un poco, doctor, con el desgaste de los partidos políticos más la derrota que tuvieron en las elecciones. ¿Por qué? Porque te cambia el interlocutor. ¿Con quién negocias hoy? Tienes que negociar con una bancada, pero cada bancada son entes individuales. A diferencia, digamos, del poder que tenía un partido político, que podía tirar la línea, y si tú negociabas con el presidente del partido político, a lo mejor esa línea bajaba. Hoy día, los presidentes de los partidos, luego de la derrota electoral y el desgaste que han tenido los partidos políticos, no tienen la misma fuerza que antes. Entonces eso ha cambiado el tema. Es decir, Rómulo Rux es el presidente de Cambio Democrático, pero fue derrotado. José Blandón tiene un lío armado en su partido panameñista ahorita mismo, que están pidiendo la renuncia del partido. Los del PRD, que es la segunda bancada más grande, digámoslo así, de partido, o sea, primero está Vamos, después RM y después el PRD, el tema de su liderazgo también tiene un problema. Entonces, ¿con quién negocias? ¿Con la bancada o con el partido? Ya el partido queda fuera. Y en la bancada, cada diputado, uno es igual al otro. O sea, el jefe de bancada es un interlocutor de la bancada, pero no es el jefe de los otros diputados, doctor Ritter. Sí, es una especie de coordinador para efectos de las reuniones ampliadas de la Junta Directiva y de tener como una vocería, pero en efecto no son, el jefe de bancada es un decir, es en efecto un interlocutor. Y esto va a ser efectivamente una legislatura muy especial, muy sui generis. De hecho, la vamos a tener a partir de la próxima semana. Próximo domingo ya se debe haberse definido al menos parte. Hemos visto hoy con la comparecencia de los diputados que no hay nada definido. Está todo en conversación. Hay incluso bancadas tratando de armarse todavía, porque hay que recordar que solamente hay bancadas cuando son 4 diputados o más, y Moca no tiene, el PP no tiene, Alianza parece que se va y Molirena tampoco tiene, de manera que esas pueden ser a su vez distintas bancadas o una bancada nueva que se forme, de manera que todo está por hacerse. Cuando el viernes los diputados recibieron ya sus credenciales y son oficialmente diputados electos, ahora comenzó una nueva etapa que se va a intensificar durante toda esta semana para tratar, y ojalá así sea, que lleguemos con una solución el 1 de julio, que es otra de las debilidades que tiene nuestro sistema. Nosotros hemos tenido aquí tomas de posesión que se programan para la mañana y terminan siendo al final de la tarde, incluso con jefes de Estado que han venido a la toma de posesión y se han tenido que ir porque no ha podido terminar la toma de posesión. Ojalá esto no sea el caso y que el presidente electo pueda tomar posesión
a la hora que tiene previsto y que los jefes de Estado que vienen, que hacen largas travesías para venir a Panamá, puedan regresar a su país por lo menos con la satisfacción de haber visto la transmisión de mando y no que tengan que regresar sin haberlo visto. Pero esto va a ser, si no hay unos acuerdos, como pareciera que todavía no los hay, de aquí al 1 de julio, las sesiones de la Asamblea pueden ser bastante largas. Eso creo que va a pasar y no me sorprendería que el otro domingo, doctor Ritter, cuando estemos aquí en Radar, todavía a menos de 24 horas, se haya definido el tema de la presidencia de la Asamblea. Yo sí creo que esto va a definirse el propio 1 de julio en la mañana. De todas maneras, el próximo domingo lo haremos en vivo. Así es. Tratando de adelantarnos algo a lo que va a ser la sesión del 1 de julio. Los espero el próximo domingo aquí en el Radar. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Que tengan un excelente día.